Una mujer murió mientras daba a luz a su bebé. Lo que hizo su esposo te dejará impactado. Diego y Amanda rebosaban de felicidad al descubrir que esperaban al segundo bebé. Tras un largo tiempo intentando darle un hermanito o hermanita al pequeño Mario, finalmente llegó la tan esperada noticia. Mario, ansioso por tener un compañero de juegos, insistía constantemente en tener un hermanito. Cuando llegó el momento del ultrasonido para descubrir el sexo del bebé, Amanda decidió mantener la sorpresa, pidiéndole al médico que anotara el resultado en un papel y lo entregara a una amiga encargada de organizar una pequeña fiesta para revelar la gran novedad a amigos y familiares. La atmósfera de la celebración estaba llena de expectativa y alegría. Entre sabrosos dulces y un pastel decorado, el suspenso flotaba en el aire. Fue un momento mágico cuando los globos morados y rosas se elevaron por el techo, indicando que venía una niña. La emoción se apoderó de todos, pero fue en los ojos de Diego donde la intensidad de ese sentimiento se destacó, y en un gesto de pura emoción, el hombre abrazó cálidamente a su esposa e hijo, con sus ojos brillando de pura felicidad. Era como si un sueño muy anhelado se estuviera haciendo realidad en ese instante. La alegría del padre fue tan contagiosa que todos allí pudieron sentir el amor desbordante. Y como un verdadero fan de los Red Sox, el equipo de béisbol favorito de la familia, Diego no perdió la oportunidad de bromear con la situación, exclamando: "No puedo esperar para enseñarle a jugar béisbol", sacando risas y sonrisas de todos los presentes en la celebración. Diego y Amanda se cruzaron en la universidad. El chico destacaba como un hábil bateador, lo que le aseguró un lugar en una universidad prestigiosa en la región de Boston. A los 16 años, ya había ganado el título regional en el campeonato estudiantil, llamando la atención de los seleccionadores a los 17 gracias a sus notables actuaciones en el campeonato. Sin embargo, una lesión en el hombro interrumpió su carrera como jugador profesional. Aunque siguió jugando para el equipo universitario durante toda su etapa académica, siempre mencionaba que su jugada más memorable fue durante un entrenamiento en el campus, cuando bateó la pelota tan alto que pudo ver a Amanda por primera vez. Bromeaba diciendo que esa jugada fue la mejor de su vida porque lo llevó hacia ella. Los votos matrimoniales de Diego para Amanda fueron una celebración de esa historia. La ceremonia, aunque sencilla, rebosó elegancia y significado. Celebrada un año después de la graduación de Amanda, el hombre, ahora ingeniero, había cambiado el bate de béisbol por la calculadora, pero su amor por el deporte seguía siendo fuerte. Cuando Mario llegó al mundo, fue una alegría indescriptible para la pareja. A los 3 años, el pequeño ya compartía divertidos momentos golpeando la pelota con su padre en el jardín. Aunque no tenían grandes expectativas de que su hijo siguiera el mismo camino atlético que su padre, disfrutaban de los momentos relajados jugando juntos y llevando al pequeño a ver los emocionantes juegos de los Red Sox. Ahora, a la espera de la niña, padre e hijo solían acostarse en la cama junto a Amanda para escuchar los movimientos y pataditas de la bebé. Todo parecía perfecto, pero la familia estaba a punto de enfrentar un giro del destino. A medida que el embarazo alcanzaba las 40 semanas, la pareja reforzaba las compras para asegurar todo el confort necesario: cuna, una variedad de ropita, juguetes y muchos pañales llenaban la habitación especialmente decorada para recibir a la bebé. El día del parto estaba a solo 10 días de distancia, y la mujer, al haber pasado por este proceso antes, se sentía tranquila pensando que sabía cómo sería todo. Sin embargo, en la penúltima semana, algo inesperado sucedió. Amanda se despertó sintiendo una leve contracción. No parecía algo muy grave, así que ella y su esposo decidieron ir al hospital solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Durante la consulta con el médico, las contracciones aumentaron repentinamente y se rompió la bolsa. Fue en ese momento que todo cambió para mal. La mujer comenzó a sentir mareos intensos y náuseas, y como las contracciones le impidieron desayunar, también se sentía débil.
Amanda, al dar a luz por primera vez, no había enfrentado nada similar. Así que, incluso ante esos signos inesperados, intentaba tranquilizarse, pensando que era simplemente la forma peculiar en que su hija anunciaba su llegada anticipada. Pero estaba equivocada. Minutos después, en presencia de la doctora, la mujer se desmayó repentinamente, dejando a Diego en un estado de pánico y preocupación sin precedentes. Aquel hombre, tan acostumbrado a enfocarse en el campo de béisbol, se encontraba ahora completamente desprevenido para enfrentar la angustiosa situación que se desarrollaba frente a sus ojos. Desesperado y confundido, Diego intentaba obtener respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Qué le sucede? Preguntaba en vano al equipo médico que trabajaba frenéticamente para entender y reaccionar ante la rápida deterioración del estado de salud de Amanda. Su ritmo cardíaco disminuía y su presión arterial caía rápidamente, dejando a todos preocupados y agitados en el intento de estabilizarla. La situación caótica e impredecible dejaba al hombre completamente conmocionado, sin ninguna preparación para enfrentar tal emergencia. Mientras tanto, la doctora y el equipo de enfermeros intentaban descifrar lo que ocurría. El estado de aquella mujer empeoraba rápidamente. Su piel adquiría un tono azulado y luchaba por respirar, señales claras de que algo grave estaba sucediendo. En un instante, su cuerpo fue trasladado a una cama equipada con varios dispositivos para monitorear cada aspecto de su condición, al igual que la de la pequeña bebé que aún llevaba en su vientre. La angustia se intensificaba a medida que los monitores indicaban una caída en los signos vitales del bebé. El tenso silencio del ambiente solo se rompía por los dispositivos que emitían sonidos alarmantes, alertando sobre el empeoramiento de la situación. Todo el equipo médico estaba en alerta máxima, buscando desesperadamente estabilizar la salud tanto de la mujer como la de la bebé mientras intentaban comprender la causa de la súbita deterioración de ambas. Un escalofrío de pavor recorrió la espina dorsal de Diego, dejándolo paralizado ante la escena que se desenvolvía frente a sus ojos. Incapaz de intervenir, observaba atónito mientras el equipo médico, consciente de la urgencia, realizaba una serie de pruebas adicionales. Fue solo después de estos exámenes que se confirmó el sombrío diagnóstico: Amanda estaba enfrentando una embolia de líquido amniótico. Una rara reacción alérgica desencadenada cuando el líquido amniótico se mezcla con la corriente sanguínea de la madre, causando falla cardíaca y pulmonar. El caos y la urgencia de la situación llevaron a la mujer a ser trasladada de urgencia a una sala de operaciones. Desesperado por permanecer a su lado, Diego fue detenido por las enfermeras e intentó en vano argumentar, expresando su necesidad de estar presente junto a su esposa e hija en un momento tan crucial. Sin embargo, las enfermeras enfatizaron la necesidad crítica de concentración de los médicos dada la incertidumbre en torno a la supervivencia de Amanda y la posibilidad de secuelas irreversibles. Esas palabras impactaron profundamente al hombre, trayendo consigo un peso abrumador de impotencia y miedo. El escenario a su alrededor parecía derrumbarse ante la posibilidad de perder a Amanda o de verla transformada para siempre por esta situación. Sentía como si el mundo se desmoronara sobre sus hombros en un torbellino de emociones angustiantes. Mientras el miedo a lo desconocido y la incertidumbre del futuro se apoderaban de sus pensamientos, Diego, solo en aquel pasillo, sintió una oleada de emociones. Tenía ganas de desahogar toda la angustia golpeando las paredes hasta que sus puños sangraran. Pero en cambio, se encorvó, apoyando la cabeza contra la fría pared, y con un suspiro tembloroso, comenzó a murmurar para sí mismo, tratando de encontrar fuerzas para enfrentar la terrible realidad que se desarrollaba ante él. Quien presenciara esa escena no sabría si estaba rezando fervorosamente o simplemente aferrándose a cualquier atisbo de esperanza que aún le quedaba. Sin embargo, era una escena profundamente angustiante, reflejando el dolor y la lucha interior del hombre. Sabía que necesitaba mantenerse fuerte, aunque sintiera el peso inminente de una de las derrotas más dolorosas de su vida.
Mientras tanto, en la sala de operaciones, la condición de Amanda se deterioraba rápidamente, desafiando todos los esfuerzos del equipo médico por contenerla. Cada intento de estabilización parecía ser en vano, y a las 10:20 de esa mañana, la mujer fue declarada muerta. La tragedia resonó como un golpe devastador para todos los presentes en la sala, pero no había tiempo para lamentos. La prioridad inmediata era intentar salvar la vida de la pequeña bebé. Mientras el equipo médico luchaba por continuar con los procedimientos, Diego estaba afuera, incapaz de contener la agonía y la inquietud. Caminaba de un lado a otro con una expresión de desesperación y desamparo en su rostro. La magnitud de la situación era demasiado abrumadora para que él la enfrentara solo. Los últimos meses estuvieron dedicados a una intensa preparación para la llegada de la niña. Amanda y Diego se sumergieron en planes para la vida familiar, tejiendo sueños sobre cómo sería la existencia junto a la tan esperada bebé. Ni siquiera habían decidido el nombre todavía. La idea era esperar a mirar a los ojos de la niña y, a partir de ese momento mágico, elegir el nombre que mejor le quedara. Y ahora Diego se encontraba solitario, enfrentando la dolorosa tarea de despedirse de la mujer que cruzó su camino por casualidad hace una década, gracias a un partido de béisbol. Habían construido expectativas, imaginado la sonrisa, los gestos y la alegría que esa pequeña traería a sus vidas. Cada detalle de la rutina familiar había sido planeado, anticipándose a la llegada del bebé. Sin embargo, toda esa preparación y esperanza fueron interrumpidas abruptamente. La falta de un nombre para la bebé, la ausencia de un rostro para asociar a ese inmenso amor, y los recuerdos de la mujer con quien Diego compartió momentos preciosos, todo se mezclaba en un dolor desgarrador. La vida había trazado un camino implacable, convirtiendo los sueños en recuerdos dolorosos e imponiendo una despedida prematura e injusta a la mujer a quien amaba profundamente. Diego se sentía impotente y dominado por el miedo. Aquella situación era completamente desconocida para él, y la sensación de shock era abrumadora. Aún así, se esforzaba por mantener la compostura porque su hija aún luchaba por la vida. Mientras hubiera una mínima posibilidad de revertir esa situación, él se negaba a rendirse. No podía permitir que su esposa se fuera sin librar esa batalla hasta el último momento. Su determinación era alimentada por la urgencia de no perder otro amor, no mientras existiera una oportunidad, por pequeña que fuera, de cambiar ese desenlace tan trágico. El hombre enfrentó el desafío de la única manera que le quedaba, arrodillado, pronunció las palabras más dolorosas y sinceras de toda su existencia. Sé que esta carga puede ser mayor de lo que puedo soportar. Quizás sin embargo más de lo que puedo pedir. Tal vez eso signifique que hay un plan trazado para mí, un propósito oculto en todo este dolor, y es en eso en lo que elijo confiar. Todo lo que pido es la oportunidad de abrazar a mi esposa una vez más. Es lo único que suplico. Murmuró el hombre con el corazón destrozado en ese pasillo, envuelto en un sentimiento de desesperación interminable. Se puso de pie, decidido, buscando apoyo en su familia y amigos, y con manos temblorosas llamó a cada uno de ellos, rogándoles que fueran con urgencia al hospital. Era un pedido desesperado, un llamado a quienes amaba para compartir ese momento de desespero e incertidumbre. Su presencia era el ancla que buscaba en medio de la tormenta, una fuerza necesaria para enfrentar la tempestad que asolaba su vida. Con la sala de espera llena, todos se unieron, entrelazando las manos y elevando sus plegarias y fervientes peticiones por Amanda y la pequeña bebé. El ambiente se llenó de esperanza, solidaridad y fe. Esas súplicas, llenas de intensas emociones, no se limitaron solo a ese espacio físico. Rápidamente alcanzaron las redes sociales de los presentes, llegando más allá de las fronteras de ese círculo familiar y de amistad. Personas que ni siquiera conocían a Amanda o Diego se unieron en apoyo a la familia, expresando sus esperanzas y deseos por un desenlace positivo. En un gesto espontáneo y conmovedor,
esos corazones solidarios se unieron, formando una cadena de apoyo virtual que trascendía fronteras. Después de las fervientes oraciones y manifestaciones de apoyo, cada uno eligió un rincón en la sala para esperar noticias más reconfortantes. Mientras todos ansiaban cualquier indicio de esperanza en medio de esa espera angustiante, cada segundo parecía una eternidad. Pero allí, unidos por el mismo sentimiento de esperanza, compartían un vínculo que iba más allá de las fronteras y los lazos personales. Mientras Amanda seguía en el quirófano, los médicos hacían todo lo posible por intentar reanimarla. Por otro lado, el equipo que cuidaba a la bebé redobló esfuerzos y, por suerte, lograron salvar a la niña. Llegó al mundo llorando débilmente, pero lo más importante era que había salido del vientre materno y estaba viva. Era una victoria, pero aún con ese alivio había incertidumbre sobre si la recién nacida tendría el cariño y el calor de su madre en su primer día. En ese momento, la alegría por el nacimiento sano de la bebé iba acompañada de una ansiedad y nerviosismo, ya que no estaba claro si tendría la oportunidad de sentir el calor y afecto de su propia madre. El contraste entre la felicidad del nacimiento y la incertidumbre sobre el futuro próximo era un torbellino de emociones en ese lugar, donde cada minuto llevaba consigo una gran carga de esperanza y aprensión. Diego estaba experimentando una marejada de emociones encontradas al sostener a su hija en brazos. Las lágrimas se mezclaban con risas, un torbellino de sentimientos que lo abrumaba de manera avasalladora. Era una sensación indescriptible, cargada de extremos tanto para bien como para mal. Había escuchado hablar sobre experiencias de este tipo capaces de confundir la lógica y mezclar los sentidos, pero solo en ese momento pudo comprender verdaderamente lo que era. Una experiencia que desafiaba cualquier explicación racional, una mezcla compleja de emociones que tocaban lo más profundo de su ser. La dualidad entre la alegría de sostener a su hija en brazos y al mismo tiempo la desgarradora tristeza por la ausencia de la presencia materna, creaba una montaña rusa emocional que lo dejaba sin palabras. Cada segundo era una intersección entre la inmensa felicidad de tener a la pequeña en brazos y la angustia profunda por la ausencia de Amanda en ese momento crucial. Era como si el corazón estuviera dividido entre la plenitud de la paternidad y el dolor desgarrador de la pérdida inminente. Era una experiencia que superaba cualquier explicación racional, un enigma de sentimientos que lo dejaba perplejo y sin palabras para describir lo que estaba viviendo en ese instante. Durante esos preciosos minutos en los que pudo contemplar a la niña, Diego no dudó en cuanto al nombre que le daría. Milagros, así se llamará nuestra hija. El corazón del hombre se llenó de una mezcla única de alegría y temor. Encontró un atisbo de felicidad al decidir el nombre para la pequeña bebé, sin embargo, la sombra inminente de la posible pérdida de su esposa se cernía como una amenaza, poniendo en peligro toda la alegría que la llegada debería traer. La persistente dualidad entre la alegría y la tristeza, entre la esperanza y el miedo, consumía los sentimientos de Diego. Se encontraba en un torbellino emocional, navegando entre la felicidad de tener a su adorada Milagros y el temor abrumador de perder a su esposa. Era como si la realización de un sueño viniera acompañada por la posibilidad de que una pesadilla se hiciera realidad. El destino impredecible, como siempre, decidió apostar por la esperanza del hombre. La doctora apareció trayendo consigo la noticia tan esperada. Amanda reaccionó al último intento de reanimación. Aún débil, pero su pulso había vuelto y la respiración había retomado su curso. Era un destello de esperanza en medio de la oscuridad que se cernía sobre ese momento tan crítico. La noticia era como un rayo de luz en un túnel oscuro, una señal de que tal vez había una oportunidad para que la mujer luchara y permaneciera junto a su familia. La doctora explicó que era un misterio cómo había ocurrido todo, pero enfatizó el compromiso del equipo para hacer todo lo posible por estabilizar a Amanda. Diego, rodeado por el cálido consuelo de familiares y amigos presentes, los abrazó con gratitud. El peso de la incertidumbre y la angustia parecía desvanecerse de sus hombros al escuchar esas palabras.
Era como si una tonelada de preocupaciones hubiera sido eliminada de golpe, dejando un hilo de esperanza para aferrarse. Con urgencia y cuidado meticuloso, los médicos trasladaron a Amanda a la unidad de terapia intensiva, donde no, continuemos y terminemos la historia correctamente, con los nombres en español y los signos de puntuación adecuados. Continuación. Con urgencia y cuidado meticuloso, los médicos trasladaron a Amanda a la unidad de terapia intensiva, donde se esforzaron incansablemente por mantenerla respirando. Cada respiración se convirtió en una batalla por la vida, y los profesionales de la salud dedicaron sus esfuerzos para estabilizar a la paciente. Era una carrera contra el tiempo, una lucha incesante por la supervivencia de aquella mujer donde cada latido del corazón y cada respiración se convertían en la esencia de la esperanza. Sin embargo, una sombra se cernió sobre las esperanzas renovadas cuando Amanda comenzó a mostrar una preocupante caída en sus signos vitales una vez más. Su hermano, un experimentado cirujano, llegó al hospital y solicitó acceso a sus registros médicos. Era evidente en su rostro la preocupación, él sabía que la situación era grave y los riesgos eran extremos. La salud de Amanda estaba en un estado crítico, un colapso cardiovascular amenazante se manifestaba peligrosamente. El hermano, con una expresión seria y concentrada, se dirigió a la sala de espera donde estaban los familiares y amigos, reuniendo el valor para explicarles a todos lo que estaba sucediendo. Era un momento cargado de tristeza y miedo, un silencio pesado envolvía el ambiente. Las palabras salían de su boca en un tono sereno, pero llevaban el peso de una realidad sombría y desconcertante. La sensación de angustia e incertidumbre se cernía sobre todos allí mientras absorbían la gravedad de la situación que se desarrollaba frente a ellos. Era un momento de profunda tristeza e inquietud donde la vida se veía amenazada por una realidad cruel y aterradora. Decidido y movido por una mezcla abrumadora de esperanza y temor, Diego se levantó con determinación y, con una mirada amorosa dirigida a su hija recién nacida, tomó la decisión de entrar en la sala de la UTI, donde su esposa luchaba por su vida. Mientras los médicos y enfermeras se ocupaban de los expedientes, monitoreando la situación a través de gráficos en brillantes pantallas y administrando cuidadosamente los medicamentos, el ingeniero se acercó a Amanda y tomó suavemente su mano temblorosa. «Te amo y siempre te amaré. Milagros ya está a mi lado, tan hermosa y perfecta», susurró el hombre con la voz entrecortada por la emoción. «Si hay una chispa de fuerza en algún lugar dentro de ti, por favor, lucha por nosotros». Las palabras estaban cargadas de un amor profundo y una súplica, expresando toda la fe que él depositaba en la posibilidad de un verdadero milagro. Sin embargo, a pesar de la fe inquebrantable de Diego en la recuperación de su amada esposa, las condiciones de Amanda permanecieron sin cambios. El silencio en la sala estaba lleno solo por los sonidos de los equipos médicos y los susurros de los profesionales de la salud, mientras el corazón del hombre luchaba entre la esperanza y la dolorosa realidad que se desenvolvía frente a sus ojos. A pesar de las 2 transfusiones de sangre, el estado de la mujer seguía siendo crítico, una angustiante carrera contra el tiempo. Su corazón poco a poco se debilitaba, bombeando cada vez menos sangre por su cuerpo. Los pulmones, una vez vitales, habían dejado de funcionar, siendo reemplazados por aparatos que desempeñaban el papel crucial de mantenerla respirando. Amanda yacía inconsciente, su cuerpo frío e inerte, cada tic-tac del reloj marcando un precioso suspiro de vida que podía desvanecerse en cualquier momento. En medio del sombrío escenario de la unidad de terapia intensiva, uno de los médicos notó algo que había pasado desapercibido durante la reevaluación de uno de los exámenes. Un análisis minucioso de la situación de la paciente reveló un detalle crucial: uno de los órganos había sido lesionado inadvertidamente y, hasta ese momento, seguía sangrando silenciosamente, escapando de la atención del equipo médico. El repentino descubrimiento de esta complicación no detectada previamente inyectó una dosis de urgencia y agitación en la controlada atmósfera de la unidad de terapia intensiva.
Era una carrera contra el tiempo para contener esta hemorragia no identificada que amenazaba con socavar aún más la ya frágil condición de la mujer. Cada segundo era precioso, y el equipo médico se movilizó de inmediato para detener el sangrado e intentar revertir este desafío adicional que se presentaba, mientras el destino de Amanda pendía de un hilo entre la vida y la muerte. Cuando la mujer estaba al borde de ser declarada fallecida por segunda vez, se tomó una decisión crucial: sería trasladada a otra unidad hospitalaria, una instalación más avanzada y equipada para manejar la extrema gravedad de la situación. Este nuevo complejo hospitalario contaba con recursos especializados, incluyendo una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea, una tecnología capaz de asumir temporalmente las funciones vitales del corazón y los pulmones. Esta medida representaba la última esperanza para revertir el estado crítico de la mujer. Al llegar al nuevo hospital, un equipo médico especializado se movilizó rápidamente. Redujeron el nivel de sedación administrada a Amanda hasta un punto en el que comenzó a recuperar la conciencia. Este proceso era esencial para permitir la evaluación de las funciones neurológicas de la paciente, un paso crucial para comprender el impacto que la serie de complicaciones había tenido en su sistema nervioso. Mientras la máquina de oxigenación por membrana extracorpórea asumía el papel vital de sostener sus funciones cardíacas y pulmonares, el equipo médico trabajaba incansablemente para estabilizar a Amanda y evaluar el alcance completo de las secuelas resultantes de la complicada serie de eventos médicos. Cada segundo era valioso, ya que la batalla por la vida de la mujer se desenvolvía una vez más, ahora en un entorno hospitalario más avanzado y preparado para enfrentar este desafío extremo. Cuando Diego notó los primeros signos de vida emergiendo en su amada, regresó apresuradamente a la habitación, posicionándose estratégicamente dentro del campo de visión de Amanda. Con cuidado, tomó su mano entre las suyas y, con una mezcla de emoción y esperanza, murmuró un suave: «Hola, mi amor». Su rostro estaba iluminado por una sonrisa cargada de fe y anhelo por su recuperación. Aunque aún estaba confusa y visiblemente debilitada, Amanda logró devolver el gesto, esbozando una débil sonrisa en respuesta al cariño de su esposo. Una sola lágrima escapó de sus ojos, un reflejo de emociones complejas que desbordaban en su ser. Los médicos presentes, sorprendidos y conmovidos por la escena, no esperaban una reacción tan significativa y emocional después de todo lo que la mujer había enfrentado. Era un momento de redención, un destello de esperanza en el difícil camino que recorría hacia la recuperación. El sencillo gesto de la mujer, respondiendo al afecto de su esposo, resonó en la sala de manera conmovedora, señalando un posible avance en la incierta trayectoria de su recuperación. En un momento de giro emocional, los médicos revelaron la inesperada noticia: el cerebro de Amanda no solo había sobrevivido, sino que sus funciones neurológicas estaban sorprendentemente más preservadas de lo esperado ante las adversidades que había enfrentado. Esta revelación fue como una luz al final del túnel para Diego, un destello que lo impulsó a creer en la posibilidad real de salvar verdaderamente a su esposa. Fue en este instante crucial cuando el hombre tuvo una epifanía, una claridad repentina de que existía una oportunidad genuina de traer de vuelta a Amanda. Los médicos comunicaron la decisión de intentar una nueva cirugía para corregir los daños previamente no identificados y brindarle una verdadera oportunidad de recuperación. Ante la inminente cirugía y abrumado por una mezcla avasalladora de emociones, Diego actuó con determinación. En un gesto de esperanza y amor, rápidamente trajo a Milagros, la recién nacida, y la colocó en los frágiles brazos de Amanda. Fue un momento trascendental, madre e hija tocándose por primera vez, un vínculo de amor en medio de la turbulencia médica. Ella se llama Milagros, mi amor. Nuestra hija está aquí, viva. Estaremos aquí cuando despiertes, murmuró el hombre con la voz entrecortada por la emoción, mientras presenciaba ese conmovedor encuentro entre madre e hija. Fue un instante de conexión entre generaciones, de promesa y renovación, alimentado por la esperanza de un futuro en el que la familia estaría unida de nuevo. A pesar de su extrema debilidad,
Algo cambió profundamente en la expresión de Amanda al sostener a su hija por primera vez. Una llama parecía encenderse en sus ojos, como si el contacto con su bebé hubiera despertado una fuerza interna dormida en la mujer. Renovada por la presencia de su hija, Amanda encontró una determinación nueva para seguir luchando por su vida. Sin embargo, antes de que ella pudiera expresar ese impulso recién descubierto, el anestesista comenzó a administrar la sustancia para la nueva cirugía, sumiendo a la mujer nuevamente en la inconsciencia. A Diego le quedó la responsabilidad de cuidar a Milagros mientras esperaba ansiosamente noticias. Mientras tanto, Mario, en casa de sus abuelos, estaba ajeno al inminente peligro que enfrentaba su madre. En su inocencia infantil, estaba lejos de comprender la gravedad de la situación que involucraba a Amanda y la incansable lucha por su vida. El peso de lo desconocido se cernía sobre la casa de los abuelos, mientras Diego permanecía firme en la espera, enfrentando la incertidumbre y la tensión mientras ansiaba un desenlace favorable para su amada y la familia que tanto amaba. El episodio se había convertido en la prueba suprema de fe y resistencia, no solo para el hombre, sino también para un círculo íntimo de amigos y familiares. La agonía de la espera durante la cirugía fue un desafío que rivalizó con los momentos más difíciles vividos por todos ellos. Sin embargo, finalmente, el arduo procedimiento quirúrgico llegó a su fin, y un milagro se desplegó ante los ojos incrédulos de todos. El cuadro de Amanda, de alguna manera, milagrosamente se estabilizó. En ese momento, los médicos, exhaustos y perplejos, enfrentaban el desafío de comprender lo inimaginable, cómo el cuerpo de una mujer podría desafiar la frontera entre la muerte y el nacimiento simultáneo de una nueva vida. Era una intersección entre la vida y la muerte, un fenómeno tan raro e incomprensible que dejaba incluso a los profesionales de la salud desconcertados ante la inexplicable fuerza y resistencia demostrada por Amanda en su batalla por la supervivencia y el milagro de la maternidad. Diego fue abrumado por un llanto de alivio y emoción cuando finalmente tuvo la oportunidad de compartir la buena noticia con sus padres por teléfono. Apenas podía contener la voz temblorosa mientras les transmitía la noticia que tanto ansiaban. Ahora, finalmente, podían visitar a Amanda en el hospital y conocer a Milagros, llevando con ellos a Mario. Pasaron 24 horas y un hito significativo ocurrió: retiraron el aparato que ayudaba a la respiración de Amanda. Un soplo de esperanza llenó la habitación cuando ella comenzó a respirar por sí misma nuevamente. Pero solo algunas horas después de este gran avance, Diego, Mario y la pequeña Milagros pudieron tener un encuentro con ella. Amanda, exhausta y debilitada, apenas podía recordar muchos detalles de lo que había sucedido. El peso de la extenuante experiencia que había enfrentado la dejaba confundida y afectada, pero la reconfortante presencia de su familia a su lado proporcionaba un respiro en el torbellino de sensaciones e incertidumbres que la rodeaban. Apenas podía articular palabras coherentes cuando sus seres queridos se acercaban a ella. La fatiga había asumido su mente en un estado de somnolencia constante, y sus párpados pesaban como plomo. Sin embargo, cada vez que abría los ojos encontraba el consuelo de los rostros familiares a su alrededor. Mientras reposaba en la cama del hospital, Amanda sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba sola. Con el amor y el apoyo de su familia, estaba determinada a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la sanación y la recuperación completa. Aún debilitada y con la cabeza pesando como plomo, Amanda ansiaba sostener a su hija en brazos una vez más. Con la amorosa ayuda de Diego, la pequeña Milagros fue gentilmente depositada en su regazo. Mientras Amanda acunaba a la bebé, se desarrollaba una escena llena de emoción. Ante todos, cuando los ojos curiosos de Milagros se abrieron y se encontraron con los de su madre por primera vez, un instante mágico se materializó. Una sola lágrima de ternura y gratitud rodó por los ojos de Amanda, disipando toda la angustia que había estado presente en el ambiente momentos antes. Fue como si ese momento de conexión entre madre e hija trajera consigo un alivio inmenso, un destello de esperanza después de la tormenta.
Diego se sentó en silencio junto a su esposa, sosteniendo su mano con ternura mientras observaba cómo sus ojos, aunque cansados, reflejaban un destello de esperanza y renovación. Habían pasado por momentos difíciles juntos, enfrentando las pruebas que les había impuesto el destino, pero ahora, en esa habitación de hospital iluminada por la tenue luz de la tarde, sentía una sensación de alivio y gratitud que inundaba su ser. Con el corazón rebosante de emoción, Diego cerró los ojos brevemente y dirigió una plegaria silenciosa al universo, agradeciendo por el milagro que estaba ocurriendo ante sus ojos. Reconocía la fragilidad de la vida, pero también la fuerza del amor y la unión familiar que los había sostenido en los momentos más difíciles. Fue un momento de profunda gratitud y admiración. Diego se sentía abrumado por el desenlace inesperado que traía consigo un nuevo aliento de vida y renovación para la familia. Era como si el universo les estuviera brindando una segunda oportunidad, recordándoles la importancia de valorar cada momento juntos y de aferrarse a la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y así, en medio de la calma que seguía a la tormenta, Diego y su esposa se encontraron fortalecidos por la experiencia, unidos por un lazo aún más fuerte que antes. Sabían que el camino hacia la recuperación sería arduo, pero también sabían que lo recorrerían juntos, con el amor y el apoyo como su guía constante.